Que Dios te bendiga hoy, especialmente hoy. La presencia de Dios en la vida de una persona debe ser algo cotidiano, algo que está todo el tiempo, ¿no es cierto? No solamente que uno es consciente cuando va a la iglesia o algo así, sino todos los días, ¿eh? Apenas se levanta, ya tiene que enganchar, tiene que conectarse, tiene que abrir la página del cielo para tomar nota de que está en la presencia de Dios. Les doy la bienvenida a los que se agregaron y a algunos que se han ido para ver en el canal de YouTube, porque les resulta conveniente. Bienvenidos al canal de YouTube, si lo van a ver ahí, y van a escuchar esta misma voz ahora en el canal. Y voy a poner después el enlace que es para ir al canal de YouTube para los que quieran suscribirse y recibir ahí en YouTube los videitos que tienen estos mismos audios día por día. Dicho que fuera esto, les mando un beso. Y te voy a decir algo porque es como me estoy empezando a disculpar de entrada. Como decía mi vieja, no te empeces a disculpar de entrada, decí directamente lo que qué macana hiciste. Bueno, la macana es esta. Te digo, a mí no me gusta hacer esto por gusto, sino porque una convicción íntima y profunda, es profunda, es tan profunda que yo creo que es el marco general de la filosofía universal y por lo tanto de la interpretación bíblica, que es, hay un único universo, un único universo. Y primera conclusión, todos los hechos del universo están conectados entre sí y están conectados en alguna forma a Dios. Incluso el tema del pecado, porque una idea que es muy antigua, porque es una idea que parece lógica, es, debe haber en el universo, como en una pila, un polo positivo, que es Dios, y un polo negativo, que es el mal, el diablo, o como lo quieras llamar. Error, hay una sola batería. Entonces es cierto que temporariamente hay mal en el universo. Dios no creó el mal, sino que Dios creó todo bueno, solamente que uno de los ángeles más mejor posicionados que había se le reveló a Dios. Se le reveló a Dios. Ese ángel es el que llamamos Satanás. Con él un montón de otros ángeles lo siguieron, quisieron hacer una revolución y les ha ido mal, aunque desde nuestra perspectiva aparentemente le está yendo bien. La verdad es que cuando Cristo murió y resucitó, ya el diablo supo que su carrera está perdida. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? El mayor daño posible antes, como él sabe, de ser condenado para siempre y encerrado en el infierno, que la Biblia dice claramente que fue preparado para el diablo y para los que lo siguen, sus seguidores, sus ángeles y también a las personas que tienen en sus elecciones de vida elegido ese lado y no este lado, el lado donde el Señor es Dios y donde Dios es el Señor. En este mundo, todos los fenómenos biológicos han sido creados por Dios, incluyendo el que voy a hacer referencia ahora, que es el fenómeno de la putrefacción y de las bacterias anaeróbicas. No hagas cara, no arrugues la nariz, que te queda feo, después te queda marcado y se te corre el rímel ahí. Nosotros tratamos de no hablar de estas cosas asquerosas y yo provengo de una familia donde por alguna razón siempre terminábamos hablando de alguna cosa asquerosa. Yo he trabajado en la plomería mucho tiempo y la plomería es de los oficios de la casa uno de los que más te lleva cerca de este fenómeno, el fenómeno de las bacterias anaeróbicas, a las cuales me voy a referir, tratando de no ser muy grosero, cosa que estoy pisando el borde del precipicio todo el tiempo. Entre la
entre los desechos que nosotros tiramos de cada casa, que según el censo ahora nos preguntaban, tiene un baño instalado y tiene una instalación sanitaria, en una instalación sanitaria común, lo que tenemos es una eliminación de todos los residuos acompañados con agua. Por eso necesitamos tantos miles de litros de agua en nuestras casas, que van todos conducidos o a un pozo negro, es decir, a un lugar bajo tierra para que la tierra filtre y absorba todas esas cosas, o a un sistema cloacal que hace lo mismo, pero ya lo hace en alguna planta de tratamiento más o menos especializada. Entre esos desechos se produce una masa, una biomasa, que está compuesta por innumerables tipos de cosas, desde los propios desechos que uno tiró ahí, además de bacterias, hongos, virus que van acompañando a esa mezcla pútrida ahí. Y hay dos tipos de bacterias que son los bichitos que más abundan. Unas bacterias que necesitan, como nosotros, el aire para obtener el oxígeno para vivir. Ese tipo de bacteria se llama bacteria aeróbica, es decir, bacteria que depende para existir de respirar aire con oxígeno. Pero hay un tipo de bacteria que se llama anaeróbica, que no necesita aire, el oxígeno en realidad del aire, para vivir, sino que el oxígeno del aire las mata como si fuera un veneno. Esas bacterias anaeróbicas están, por ejemplo, en la cámara séptica, que es donde se recolectan todos los desechos de la casa antes de llevarlo a su destino final en un pozo o en el sistema cloacal. Esa cámara, cada tanto, es necesario limpiarla porque va pasando, por ejemplo, arena, tierra, que se va depositando en el fondo. Y arriba de eso se hace lo que llaman costra o crosta. No sé por qué decían crosta, es una forma vulgar de decir la costra, que es un fenómeno donde hay una interfase que se genera naturalmente arriba de la cámara séptica, que es una espuma de grasas que viene básicamente del jabón, pero también de las cosas que nosotros comemos y de las cosas que nosotros usamos, mucha grasa, y esa grasa se hace una espuma con el jabón, con el calcio que trae el agua y todo, y forma la famosa costra. En esa costra hay una parte de arriba donde hay más bacterias aeróbicas, y en la parte de abajo, que es la que está en contacto con el líquido cloacal, hay bacterias anaeróbicas. Y en ese tramo, que puede tener quizá unos 10 centímetros de espesor, según el tamaño de la cámara y cuánto no se hace su mantenimiento, hay esa interfase entre contacto con el aire y sin contacto con el aire. Cuando el plomero, el cloaquista o alguien viene y limpia la cámara, lo que hace es vaciarla y después lavarla. Y vos fijate este fenómeno, si alguna vez vas a limpiar el baño así, vos fijate porque es un fenómeno muy interesante. Como la mayoría de las bacterias, la mayoría de la masa está bajo el nivel de contacto con el oxígeno, esas bacterias, cuando la cámara es limpiada y el plomero le echa agua con una manguera y lo lava, esas bacterias mueren por el contacto con el oxígeno. ¿Y sabes cómo te das cuenta? Porque cuando recién destapa la cámara hay un olor a podrido terrible, pero al rato y durante ese día ese olor desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque la exposición al oxígeno mata todas las bacterias. Así como la confesión a Dios mata el pecado. Así dijeron Pedro y Juan, dijeron así a los judíos en el templo de Jerusalén después de que habían sanado a un hombre. Por tanto, para que sean borrados tus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había preparado para ustedes, el cual es Jesús. Hay una exposición al oxígeno de la pudrición que nosotros tenemos en la moral, que se llama pecado, que no lo tenemos que esquivar,
tenemos que asumirlo y sacarlo al aire para que el aire lo mate. Y el aire es la presencia de Dios. De manera que quisiera enseñarte hoy este principio. Así como el aire que vos respirás, lo inspirás y después lo expirás, y cuando lo expirás, ese aire viciado sale y ya no vuelve adentro de tus pulmones, y ese aire se lleva de tu interior la contaminación en los gases que no nos sirven. Así, cuando vos te pones delante de Dios, como te sugiero que hagas, y le pedís perdón, repasando tus pecados, no genérico así, perdona mis pecados, no, no. Yo hice esto y te pido perdón, tu vida se refresca y se sane. Así dice la palabra que dice, eh, em, para que Dios les mande tiempos de descanso, quiere decir tiempos de volver a respirar profundamente.